Hola a todos, yo soy Lía Rock y en este canal hablamos sobre suculentas, plantitas suculentas y todo lo que tiene que ver con ellas. Así que si a ti también te gustan las suculentas y te gusta cultivarlas y tenerlas bonitas, te animo a que te suscribas al canal porque estoy subiendo contenido casi cada día. En el vídeo de hoy me gustaría contarte qué es lo que hago yo, 5 tips para cuidar a nuestras suculentas en la temporada de lluvia. Porque no necesariamente es mala la lluvia para nuestras suculentas, ya lo sabemos, si ya llevas algún tiempo cuidándolas ya lo sabes, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas para que no se nos estropeen. Por eso me gustaría compartir contigo todo lo que yo hago durante la temporada de lluvias o la temporada de otoño, invierno, primavera en el sitio donde yo vivo y así tener todas las plantas mucho más bonitas. Así que si te gusta el tema, suscríbete aquí abajo y dame un like. Comenzamos con estos 5 tips que yo tengo en cuenta cuando llega la temporada de lluvias. Y además te animo a que te quedes hasta el final del vídeo porque bueno, esto solemos decirlo todos, pero es verdad, porque hasta el final del vídeo no vas a sacar tus conclusiones y no vas a llegar al punto fundamental para tener tus suculentas bonitas y fantásticas. Al final del vídeo encontrarás la solución para que tus plantitas se encuentren en perfecto estado en el momento del año más húmedo, cuando más lluvias hay, así que te animo a que te quedes hasta el final para averiguarlo. Y ahora sí, comenzamos con el primer tip. El primer tip no es más que saber o averiguar, investigar un poco qué tipo de suculenta es la que tenemos. Es muy importante, siempre hablamos de cuáles son los ID o la identificación de las suculentas. Es muy importante no simplemente como una curiosidad, sino porque conociendo el ID de la suculenta vamos a ver si soporta o no el frío, las bajas temperaturas o la humedad. Por ejemplo, no es igual tener un Graptopetaloum paraguayense o una Echeveria imbricata o cualquier tipo de Sempervivum que van a soportar muy bien el invierno, el frío e incluso la lluvia, les va a venir muy bien, que tener otro tipo de suculenta como por ejemplo un Pachyphytum, realmente no sé cómo se dice en latín, pero bueno, me entendéis, el Oviferum, todos estos son un poco más sensibles y la lluvia les va a afectar un poco más. Va a hacer que se pudran más fácilmente, que retengan más agua, más humedad dentro de sus tallos y de sus hojitas y al final esto va a ser un problema para la suculenta. Por eso averigua muy bien cuál es el tipo de plantita con el que estás trabajando o estás cultivando y a partir de ahí decides si tenerla en el interior, en una terraza o en cualquier otro sitio donde quieras ponerla, a resguardo de la lluvia o no. El segundo tip a tener en cuenta en temporada de lluvias para cuidar nuestras suculentas y que estén muy cómodas y no tengamos ninguna pudrición, hongos o plagas es el sustrato. Y seguro que ya has oído hablar de él muchísimo, pero es que es fundamental tener un buen sustrato adecuado a nuestro clima, adecuado al tipo de suculenta que tengamos sembrada en él, porque a la hora de tratar la humedad cuando llegue el invierno nos va a facilitar mucho las cosas. Sobre todo tiene que ser un sustrato que drene bien. ¿Por qué? Porque cuando el agua de lluvia cae, se va a almacenar en la maceta. A ver, no es igual porque casi todas las suculentas soportan muy bien estar al aire libre, estar sembradas en el suelo, salvo las heladas y los granizos, el resto, la lluvia, el sol, las inclemencias son plantitas de exterior, entonces no hay ningún problema con ellas, pueden estar sembradas fuera. El problema nos surge cuando nosotros las ponemos en macetas. Son compartimentos estancos en los que ellas van a acumular la humedad en la medida en que no le cuidemos el sustrato. Por eso digo que es tan importante. Si nosotros colocamos un sustrato que drene bien, un sustrato muy ligero, que el agua pase a través
a través del sustrato, de la tierra, y que simplemente pase por él, la suculenta coge la humedad o el agua que necesita y el resto lo pierde por el orificio o por el hueco de la maceta, no vamos a tener ningún problema porque no se va a almacenar la humedad dentro de la maceta. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos pasamos y ponemos demasiada tierra negra, por ejemplo, y hacemos que nuestro sustrato se compacte y cuando empieza a caer agua de lluvia se queda almacenada y tarda mucho en salir de la maceta, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, porque empieza a salir un poco de humedad, hongo, empiezan a salir los bichitos y eso es lo que no queremos para nuestras suculentas. Incluso para las que mejor toleran la humedad y el frío, no les viene nada bien este tipo de sustrato. Así que ten mucho cuidado de que tu sustrato siempre esté aireado, que cuando lo cojas se suelte. Tú lo coges así el sustrato, lo sueltas y se derrama por la mano. Si se te queda compactado, ese sustrato necesita más piedra, necesita más tierra volcánica, más perlita, necesita algo que haga que se derrame, porque es lo que necesitan las raíces de las suculentas, tener un sustrato aireado, fácil, en el que puedan expandir sus raicitas con mucha facilidad y que no almacene la humedad. El tercer tip es tener en cuenta un lugar para cuando empiece la temporada de lluvias podamos tener nuestras plantitas a resguardo. Aquí en España todavía no ha empezado el invierno del todo, han caído algunas gotas, pero todavía no ha empezado la temporada de lluvia. Entonces, todavía estamos a tiempo de buscar algo que nos permita resguardar nuestras plantas en caso de que sea necesario. En mi caso he descubierto unos invernaderos fantásticos que tienen forma de estantería, que os voy a dejar un vídeo para que lo veáis. Están cubiertos por un plástico y ahí se mantienen las suculentas perfectamente a salvo de lluvia, inclemencias e incluso de posibles heladas en invierno. Entonces es muy interesante que busquemos algún lugar. Por ejemplo, yo también tengo localizado en mi balcón, tengo una mesa de cristal, debajo de esa mesa también coloco a veces las suculentas para que no se mojen tanto. Pues eso, cada uno en el lugar donde estemos, localizar algún aparato, algún mueble, algo que nos permita guardar las suculentas y que estén a salvo de que empiece a llover muchísimo y no podamos salvarlas. Por eso os aconsejo que echéis un vistazo a todos estos invernaderos. En el caso de que tengas un espacio más grande, yo no puedo porque no tengo tanto terreno, ni tengo un balcón, una terraza. Es más o menos grande, pero no hay tanto hueco. Entonces, si tú tienes más espacio, puedes poner un invernadero porque ahí te aseguras al 100% que tus suculentas van a estar a salvo durante todo el invierno. Además, a resguardo de las bajas temperaturas y van a seguir creciendo muy bonitas y tranquilas durante toda la temporada de lluvias. El cuarto tip que te recomiendo es quitar el agua de las rosetas de tus suculentas. En algunos casos, las suculentas, en algunos casos me refiero a algunas variedades de suculentas, cuando les cae el agua, directamente ellas lo van evacuando, va desapareciendo el agua, cae la roseta pero desaparece porque de alguna manera la planta tiene una forma de eliminarla. Pero hay otras suculentas como las que te he comentado antes, por ejemplo el paraguayense,
pues por ejemplo el Graptopetalum superboom, también todas estas, la Echeveria imbricata, por ejemplo, también, pues por la forma que tienen de roseta, tienden a acumular el agua y se queda ahí almacenada. Verás que es una gota preciosa, si tienes oportunidad obsérvalo, porque por la pruina pues hace que no se empape la planta y se queda como una gota muy bonita, pero bueno, ese es otro tema. Es una gota muy bonita de agua que queda en la roseta. Entonces, lo que tenemos que hacer para que eso no se quede ahí almacenado y produzca demasiada humedad en la planta y otra vez nos lleve a la pudrición y a la aparición de hongos, tenemos que darle con un aparatito como este, que también encontráis en Amazon. Yo no lo he encontrado aquí en viveros, mira que he intentado buscarlo en tiendas y tal, pero no lo he encontrado en viveros. Entonces me fui a Amazon y me pillé un kit de estos de supervivencia con suculentas y está muy bien. Esto es una bombita que saca aire y hace que le puedas limpiar tus suculentas tranquilamente, el agua, la tierra y dejarlas perfectas. Luego también antes de esto pues yo tenía un botecito de plástico pues que hacía el mismo efecto pero un poco menos efectivo porque bueno pues tú lo apretabas igual y salía aire, pero bueno, no tanto como esto. Entonces yo os recomiendo que esto es una cosa muy baratilla y está bien. Si te gustan las suculentas y las estás cuidando y tal, pues puedes utilizarlo y te ayuda mucho en la labor del cuidado de tus suculentas. Y por último, el quinto tip que te tengo que decir, el último pero no el menos importante, porque yo creo que es uno de los más importantes. Voy a dejar esto por aquí. Y es coger el agua de lluvia. El agua de lluvias, yo no sé vosotros, pero yo sé por mis abuelas y bueno, por la gente mayor que cuidaba plantas cuando yo era pequeña, que se lleva recogiendo en cubos por la gente amante de las plantas, siempre como si fuera un tesoro. Y es que realmente el agua de lluvia pues no tiene cloro, no tiene tóxicos, se supone que es un agua más pura. Y realmente yo esto no lo puedo comprobar, ni vosotros tampoco, pero lo que sí que está claro es que cada vez que le cae la lluvia a las plantas y después sale el sol, las plantas se ponen muchísimo más bonitas y no es el mismo efecto que cuando nosotros las regamos y después sale el sol. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Dejadme en comentarios si a vosotros también os pasa y tenéis esa sensación. Entonces, yo lo que hago es colocar un cubo en la terraza y almaceno el agua de lluvia. Después, no es mucha, porque al final te das cuenta de que no cae demasiada. Pero bueno, la recoges, la tienes guardada y a la siguiente vez que tengas que regar tus plantas, las riegas con el agua de lluvia. Incluso, a veces también la he utilizado para el atomizador que tengo para darle a los bebés de suculentas, los que tengo reproduciendo por hojita, y también viene muy bien, porque como no tiene cloro, ni tiene nada, ni tiene cal, no tiene nada, pues le viene fenomenal a las plantitas. Hace que se queden mucho más bonitas de lo que son. Y ya por último, y la razón por la que os decía que os quedarais hasta el final del vídeo es porque me gustaría hacer una reflexión con vosotros. Bueno, pues todos los amantes de las suculentas sabemos que todos estos tips o recomendaciones sobre el agua de lluvia y todo esto, pues nos lo dicen en todas partes, ¿no? Todo el mundo te está dando consejos, te está recomendando el sustrato, ponlas en un sitio, ponlas en otra, que le dé el sol, porque si no se estiran, se tiolan. Eso ya todos lo sabemos. El problema es que tenemos que adaptar todos estos consejos o todos estos tips a nuestras circunstancias. Quiero decir, a nuestro clima, al lugar donde vivimos. No es igual cultivar una suculenta en España
que en Sudamérica, que en México, en Colombia, en Guatemala. No es lo mismo y es fundamental saberlo, porque no es solamente la temperatura, la época del año, el clima, es también el sustrato, son muchísimas cosas. Entonces, todo este tipo de consejos tienes que tenerlos en cuenta, por supuesto, porque nos lo da gente que sabe un montón. Yo he aprendido lo poco que sé, lo he aprendido de gente que sabe mucho, pero después uno tiene que hacer lo que ve que le sienta mejor a sus plantas. Entonces, si a ti te están diciendo que utilices un sustrato muy drenante y sin embargo tu clima es tan seco que las plantitas no acumulan nada de agua, tendrás que plantearte ponerle al sustrato alguna sustancia, o algún producto, perdón, no sustancia, algún producto como la corteza de pino o algo que retenga un poquito la humedad. En cambio, si tu clima es súper húmedo, está todo el día lloviendo, pues tendrás que ponerle un sustrato muy drenante a tus suculentas. No es igual que caigan 2 gotas y después salga el sol, a que se pase una semana entera lloviendo, haya heladas por la noche. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado y tener en cuenta todas estas cosas a la hora de elegir dónde colocas a tus suculentas, qué tipo de sustrato les das, cómo las proteges y sobre todo cómo las mantienes a salvo. Para mí es muy importante sobre todo tenerlas a resguardo de la lluvia, tener un lugar donde pueda guardarlas en el caso de que empiece a angustiarme porque no deja de llover y además hace mucho frío. La plantita no le da tiempo de absorber todo el agua y al final es un desastre. Por eso tengo un par de invernaderos que los tengo colocados en la terraza, los aprovecho muy bien, demasiado bien, y así tengo el sitio perfecto para que ellas estén a resguardo. No me pongo nerviosa cuando llueve, porque antes era un poco una pesadilla. No sé si os pasa, decidme en comentarios si alguien por aquí tiene ansiedad cuando empieza a llover de locura. Decídmelo porque me gustaría sentirme comprendida. Y nada más, eso es todo. Espero que todo esto os haya ayudado, espero que podamos seguir compartiendo todas estas ideas. Decidme si se me ha olvidado algún tip, porque seguro que sí. Y me gustaría que entre todos pues llegáramos a puntos en los que cuidáramos a nuestras suculentas fantásticamente y tenerlas tan bonitas como tengo esta sansevieria aquí, que yo creo que os voy a hacer un vídeo sobre la sansevieria, que es una de las plantitas más chulas, más decorativas y más fáciles de cuidar. Pero eso será en otro vídeo. Bueno, amigos y amigas suculentas, pues con esto ya me despido. Hasta el próximo vídeo. Ya no es hasta la próxima semana, porque estoy subiendo pequeños shorts, no sé si los veis, y subo 2 vídeos a la semana. Normalmente es los miércoles y los domingos, salvo que tenga algún problema. Estoy cuadrándolo así todas las semanas. Así que quédate, suscríbete si aún no lo has hecho. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, porque ya sabes que me ayuda muchísimo para formar esta gran comunidad y llegar a mucha más gente. Y nada, encantada de estar aquí, encantada de que me contéis vuestra experiencia con las suculentas y que sigamos compartiendo estos ratitos. Hasta el próximo vídeo.